Le damos gracias de nuevo a nuestro Padre y Señor, que nos permite una vez más estar en este lugar y con un corazón agradecido y lleno de bondad por nuestro Dios. Queremos enviarte un cordial saludo, como siempre lo hacemos. Un saludo sencillo, un saludo no religioso, un saludo que simplemente te invita a abrir tu corazón, porque lo que te estamos enviando a través de este saludo es el mensaje de amor de Dios. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ese maravilloso ser que todavía no ha venido, pero que ya vino a la tierra y un día fue sacrificado por tu vida y mi vida y por toda la vida de la humanidad, que necesita una restauración y una reconciliación con su Dios por causa del pecado. Ese es el saludo que te enviamos, el saludo de amor, ese amor que ya fue expresado, pero que todavía tiene sus brazos abiertos, esperando que tu corazón se abra. Amén. No sé cuál es la necesidad que estás pasando. No sé si ya tienes a Jesús en tu corazón y estás pasando momentos difíciles, o quizás todavía no tienes a Jesús y no lo has reconocido como Dios, Señor y Salvador. Pero hoy, una vez más, queremos decirte que Dios quiere que tu corazón se abra a Él. Amén. Y ese es el mensaje que te enviamos. Abre tu corazón al Señor. Ábrelo donde quieras que estés. No te dejes engañar por el enemigo. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, no te dejes engañar. Dios sigue amándote. Amén. Y cada día es una oportunidad para salvación. Hay esperanza, hay salida, hay solución a la decepción, a cualquier aspecto que sea. Y eso solamente está en Jesús. Así que eso es lo que te anunciamos desde aquí, con corazón sencillo, en el sur de la Florida, en la ciudad de Lauderhill, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde quiera que nos estás viendo y puedas ver nuestro mensaje. Te bendecimos en el amor de Cristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Déselo fuerte al Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor. Repita conmigo: la sumisión y obediencia. La sumisión y obediencia. Lo que sostiene la autoridad. Lo que sostiene la autoridad. ¿Para qué sirve la autoridad y el ejercicio de autoridad si realmente no hay obediencia y sumisión? No se puede sostener. Si la autoridad no se sostiene en una sociedad, en una familia, en un individuo, sea niño, sea un joven o sea un adulto, si un ser humano no aprende de parte de Dios a entender que la sumisión y la obediencia son un fundamento, su vida será un caos. Las consecuencias vendrán tarde o temprano, sea en una persona como individuo, sea en una familia, sea en una sociedad, en cualquier aspecto que sea. Hoy más que nunca la autoridad, sobre todo delegada en la tierra, y no estoy hablando de la autoridad absoluta como fuente, sino la autoridad delegada en la tierra está sufriendo mucho. Porque podemos decir claramente que es difícil encontrar una verdadera y absoluta sumisión y obediencia, sobre todo más que nunca en un mundo, en un clima y en una atmósfera llena de desobediencia y de caos y de desorden. Por una parte, la naturaleza del ser humano lo impulsa a ser rebelde. Por otra parte, el ejercicio de muchas personas que han tenido la oportunidad de estar en la autoridad lo hacen mal. Y decíamos la vez pasada que no es fácil ser sumiso y obediente, porque algunas veces no vemos el más mínimo ejemplo en aquellos que están en la autoridad. Y hay veces que podemos poner el ejemplo más sencillo, no irnos ni siquiera a un sistema de gobierno humano, y no nos vayamos a la escuela o a la universidad o al centro de trabajo, no, vayámonos al mismo hogar, vayámonos al mismo seno de la familia. Y esa es la parte muy fundamental y vamos a ver hoy un poquito
de lo que realmente la palabra de Dios demanda sobre lo que es el principio espiritual de la sumisión y obediencia para poder sostener un sistema de gobierno en cualquier aspecto que sea. Cuando un hombre o una mujer están casados, cuando hay una familia, cuando hay un hogar, en el papel que nos toque desempeñar, todos necesitamos entender que debemos de tener una conducta en cualquier aspecto que sea sumisa y obediente. Amén. Porque la necesitamos. Tiene que ser igual que la autoridad, un estilo de vida. Hablábamos que David es un gran ejemplo y sobre todo en el conocimiento de autoridad, pero este hombre hizo de ese conocimiento una experiencia que vino a ser un estilo de vida, que él lo vertió, él lo expresó a través de su conducta. David no solamente supo ejercer la autoridad, él también aprendió a ser sumiso y obediente, si no, no hubiera sido gran y digno ejemplo de imitar como autoridad. Y hoy vamos a hablar de la sumisión y obediencia. Y tomaremos algunos ejemplos y espero que usted y los que nos están viendo puedan llevarse este mensaje y entender que sí estamos viviendo los últimos días en la tierra. Amén. Como iglesia nos debe de importar, nos debe de interesar reconocer que cada día nuestra actitud como pueblo elegido, como nación santa, como aquellos que hemos sido llamados para dar a conocer la luz de Jesucristo, las virtudes, como dice la palabra, de aquel que nos llamó por su gracia y misericordia, hoy más que nunca debemos de reflejar en nuestra conducta que entendemos que nuestra vida debe tener un estilo realmente de sumisión y obediencia en todo aspecto. Aleluya. Comenzando en la familia. Amén. Si el hombre como esposo, como papá, aprende a ser temeroso y honra y reverencia y es sumiso y obediente a su Dios, él va a ser un gran esposo y será un gran padre. Lo mismo en la mujer como esposa o como mamá. Aprenderá a entender que Dios es la fuente de toda riqueza y de absoluta autoridad, y aprenderá a saber de que así como a Dios, ella como esposa o mujer o como mamá o como hija tiene que reverenciarlo, también hay un esposo que está sobre ella como cabeza, porque así como le gustará o le gustaría que sus hijos y sus nietos vengan a ella con reverencia y con respeto y sumisión y obediencia, ella también glorificará al Señor. Amén. Lo mismo los hijos, si ven a un papá y a una mamá como un digno ejemplo de imitar, no se les será difícil a ellos aprender a ser sumisos, obedientes y respetuosos en la casa. Amén. Si lo son en el hogar, lo van a hacer en todas partes también. Amén. Gloria al Señor. Algunas veces no entendemos estas cosas. Queremos ir a aprender las cosas a la universidad, o que el gobierno nos enseñe, o el vecino. No espere eso. La fuente de aprendizaje y de conocimiento que nos lleva a una buena experiencia y al verdadero éxito y de beneficio espiritual no está en los hombres, no está en nosotros, está en Dios. Amén. La riqueza más grande de revelación de autoridad y de los principios que sostienen la autoridad en sumisión y obediencia está en Dios mismo, está en su palabra. Amén. Y Jesucristo es el más digno ejemplo de eso. Hoy la autoridad delegada sufre. Podemos ver en la sociedad de los últimos días que estamos viviendo, y se lo vuelvo a decir como iglesia, como un siervo sencillo que ha aprendido cada día, que podemos ver una sociedad cada día más en decadencia. Si bien es cierto, la gracia y la misericordia de Dios trabaja y el amor de Dios está ahí incansable, tratando de dar oportunidad para que un mundo perdido se vuelva a Él. Pero podemos ver también una sociedad como que cada día se vuelve más insoportable, desobediente, y lo que menos quizás quiere hacer es ser sumiso y obediente, porque no quiere respetar a nada. Y estamos viviendo en tiempos desesperantes, muy duros. Por eso es que vemos que realmente algunas veces no es digno de imitar, y hay veces que quizás humanamente no es razonable honrar o respetar a aquellos que están en la autoridad, porque no son dignos de imitar.
pues su conducta deja mucho que desear. Pero eso no quiere decir, como hemos venido enseñando, que la iglesia tiene que menospreciar el hecho de que es Dios en primer lugar el que nos demanda lo que debemos de hacer y cómo conducirnos en la tierra. Amén. Usted y yo no le vamos a dar cuenta a aquel que nos falla, esté o no esté en autoridad, sea o no ejemplo digno de imitar. No es a él a quien le vamos a dar cuenta, es a Dios a quien le vamos a dar cuenta al final de todo. Amén. Señor, amén. Y Él sí nos ha sido de gran y digno ejemplo para seguir. Amén. Señor, amén. Aunque en la tierra, la autoridad delegada sufre, y se sufre por falta de ejercicio verdadero para sostener un gobierno, y se sufre por la falta de sumisión y obediencia, gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, que el testimonio de la autoridad como principio espiritual y de la sumisión y obediencia como principios que sostienen su autoridad y su gobierno no sufren, porque Dios lo ha sometido todo en una sola persona, y ese es Jesucristo. Amén. O sea que el testimonio de Dios como fuente absoluta de autoridad nunca va a sufrir, porque Jesús, cuando estuvo en la tierra como ser humano, pudo comprobar que fue 100% sumiso y obediente al Padre. Así es, amén. Fue por esa sumisión y obediencia que Jesús es digno ejemplo de imitar hoy en día. Y al imitarlo, porque Él fue digno ejemplo de lo que realmente hizo mientras estaba en la tierra, es que la palabra de Dios dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, Amén. Amén. dándole un nombre que es sobre todo nombre, y dándole a ese nombre por lo que Él hizo en la tierra en sumisión y obediencia al hacer la voluntad del Padre. También el Padre no solamente lo exaltó, sino que en ese nombre también Dios le dio toda autoridad sobre cielos y tierra. En 1 de Pedro 3:22, aunque no lo puse en la lista del Pascualito, dice que después de que Él nos ha hecho y ha sido ejemplo para imitar y seguir sus pisadas, Él fue levantado al cielo y está a la diestra del Padre, y a Él le he sometido todos los poderes, toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra. Amén. Por eso Jesús es declarado Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias al Padre que Él no sufre, ni su autoridad, ni el sostenimiento de su autoridad y gobierno no sufre, porque ya alguien lo hizo por Él. Pero ahora a Él lo ha puesto para que nosotros seamos como Él, porque somos su iglesia, a Jesús. Amén. Por eso la iglesia tiene que esforzarse y reconocer que hoy más que nunca necesitamos, por el Espíritu Santo, ser sumisos y obedientes, Amén. Sí, Señor. de buena voluntad, Amén. como hemos dicho en otras ocasiones, no de apariencia. Vuelvo a repetir, porque hay sumisión y obediencia de apariencia, por conveniencia o por intereses. Así es. Pero a la hora de la hora, ese corazón interno verdaderamente tiene su rebelión, tiene su soberbia, tiene su vanagloria. Diga conmigo, la sumisión y obediencia es un principio espiritual motivado y desarrollado en la gracia y en el amor de Dios por el Espíritu Santo en un trato interno. Un trato interno. Cuando esto es así, la sumisión y la obediencia será un deleite para cada uno de nosotros, Amén. porque eso nos llevará a sostener el gobierno de Dios al mantener su autoridad en la tierra. Amén. Cuando un hijo sostiene con honra y con respeto y se goza obedecer y ser sumiso a sus padres, ese hijo tendrá bendiciones. Amén. Amén. Será aprobado, será levantado, será exaltado. Dios lo bendecirá, Dios lo protegerá. Amén. Y lo pongo como un ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pascualito, vamos a irnos y vamos a... Mire lo que dice aquí, gracias Pascualito. Lo leemos rapidito, el versículo 22 de 3:22 de Pedro, primera Pedro. Solamente para leerlo, para que vean lo que dice. Leamos todos. Dice, ahora Cristo, Ahora Cristo. ¿cómo? Damos, diga. Ahora ¿Ahí dónde? al cielo.
Acuérdense que él después del resucitado fue levantado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está? ¿Dónde está? Él está sentado en el lugar de honor, o sea, a la diestra del Padre. ¿Y qué más? Y dice, y todos los ángeles, autoridades y los poderes están sometidos a él. Amén. Amén. Diga conmigo, hay que aprender a ser sumiso y obediente, de buena voluntad. Hay que dejarse tratar por el Espíritu de Dios. Amén. Que desde adentro nazca esa experiencia de sumisión y obediencia. Esto es agradable al Señor. Amén. Quiero tocar en este tema de sumisión y obediencia, lo que sostiene la autoridad como principio espiritual, dos cosas. Número uno, diga conmigo, conocimiento de la autoridad como un estilo de vida. Diga conmigo, conocimiento de la autoridad como un estilo de vida. Y vamos a irnos en primer lugar a un hecho que ya hemos predicado aquí, tocando un tema. En el ejemplo que vamos a tomar al inicio de esta referencia de este tema en sumisión y obediencia, lo que sostiene la autoridad. Y nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 8, versos 5 en adelante al 13. Y luego, Pascualito, nos vamos a ir seguidamente a Lucas 7, del 1 al 10. Y esas serán nuestras primeras dos lecturas para iniciar el desarrollo de este mensaje. Diga conmigo, hay necesidad de conocer la autoridad espiritual de modo que se convierta en un estilo de vida. Ahora, nos preguntamos algo. ¿Cómo nosotros podemos conocer la autoridad y tener una experiencia de sostenerla y vivir a través de ella si realmente no tenemos una actitud de un corazón sumiso y obediente? Pregúntese. La sumisión y la obediencia es como una base, y el ejemplo siempre lo ponemos como el fundamento donde un edificio se levanta hasta el final. Y lo hemos dicho repetidamente, nadie puede levantar razonablemente, si quiere algo firme y fuerte y estable, un edificio o una casa, si no tira o echa primero un fundamento o cimiento. Ah, no, pero si se puede levantar. Claro que sí se puede levantar, pero debemos de reconocer que las consecuencias vendrán. No durará mucho, si es que se llega a terminar de edificar. Diga conmigo, la sumisión y obediencia son actitudes y experiencias que nos llevan a obtener el conocimiento y la experiencia del principio de autoridad como un estilo de vida. Nadie puede decir yo conozco la autoridad si antes no ha aprendido de corazón en el trato de Dios a ser sumiso y obediente. Amén. Lo vuelvo a repetir. Nadie puede decir yo conozco de autoridad, sé lo que es autoridad, si su conducta no muestra ni una pizca de sumisión y obediencia. Amén. Amén. Y la persona que es sumisa y obediente honrará, respetará, será temeroso, no abrirá su boca, no tomará decisiones alocadas y mucho menos actuará de una manera rebelde. Amén. Esto es serio. Algunas veces, aún en muchos hijos de Dios, esto nos cuesta conocerlo y entenderlo. Y el trato de Dios todos los días es precisamente para que a través de su gracia y su amor entendamos que hay un Dios que nos ha amado. Pero no podemos olvidarnos que ese amor y esa gracia que nos ha llamado y nos ha alcanzado nos sirve para conocer ese amor que un día nos ha dado la oportunidad para restaurarnos,
para ser reconciliados, para ser salvos, para ser perdonados. Y luego para entender que Dios sigue siendo, amados hermanos, la fuente de autoridad y de gobierno soberano sobre todo el universo. Para que aprendamos a someternos a Él, para que nos vaya bien. Amén. Mucha gente no entiende esto. Por eso es que estamos viviendo una sociedad que es un caos. Rebelión por donde quiera. Exigencia. Algunas veces hay gente que exige justicia. Pero vaya a ver cuál es su conducta. Si vale la pena. Si realmente tiene una conducta íntegra. De respeto. De sumisión, de obediencia a la ley, al orden. Si es visto con un testimonio y ejemplo de una conducta como buen ciudadano, como buen padre, como buen maestro, como buena autoridad. Porque pedir justicia, amados hermanos, hay que pensarlo 3 veces para decir, hazme justicia por esto. Para demandarla, usted y yo tenemos que ser dignos ejemplo y tener una vida íntegra, número 1, delante de Dios y después delante de todos. Mucha gente pide y reclama justicia. Quizás lo primero que debería de pedir no es justicia, sino reconocer su conducta pecaminosa o maligna o desordenada. Y en primer lugar decirle a Dios, reconozco mi condición, que no vale la pena pedir justicia, sino misericordia. Amén. Pero la gente no sabe diferenciar entre lo que es justicia y reconocer que algunas veces lo que necesitamos es la gracia, es el perdón, la misericordia del Señor, es su salvación. Amén, Señor. Y de esto se aprovecha el enemigo para que la gente hable y defina y actúe de una manera cuya vida es total caos y desorden. Aquí vamos a ver el ejemplo de un hombre. Y este hombre, la palabra de Dios nos declara que no era judío, no era un israelita 100%. Pero era un hombre que, igual que David, podemos decir que es digno ejemplo de imitar. Y que el Señor lo alabó. ¿Me está poniendo atención? Amén. Que el Señor lo alabó. Amén. Alegró el corazón del Señor. Amén. Quizás es la actitud que Jesús expresó, donde Él se gozó porque ni en todo Israel, o sea, los de su propia sangre y carne, no le dieron un ejemplo como este hombre de la Biblia. Así es. Amén. Y era un hombre, era un soldado, un centurión. Un hombre que tenía 100 soldados por lo menos bajo su mando. Comenzamos. Mateo 8, 5 al 13. Diga conmigo el centurión y su siervo. El centurión y su siervo. Y vamos a sacarle provecho a esto. Cuando Jesús regresó a Capernaum, ¿qué es lo que dice? Otra versión le dice un centurión. Un oficial romano, diga conmigo, no judío, no israelita, se le acercó y ¿qué más? Y le rogó. Vamos, sigamos. Señor, note, mi joven siervo, por no decir mi esclavo, está en cama, está paralizado, está enfermo, a punto de morirse. Sigamos. Y Jesús le responde, ¿verdad? Iré a sanarlo, dijo Jesús. Vamos. Señor, dijo el oficial, el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Amén. Amén. Quiero que lleve la secuencia de todo esto. Dice, lo sé, y él se pone como el mismo ejemplo. Lo sé porque estoy bajo autoridad ¿de quiénes? De mis superiores. Y luego tengo autoridad sobre aquellos que están bajo mi guianza.
Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, sencillamente lo hacen. Aquí está la admiración. Sabiduría. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. ¿Qué le parece? Sabiduría. Hay otras partes donde dice, el Señor lo alabó. O sea, el Señor se exaltó porque en Israel creo que nunca encontró esto. ¿Se recuerda la mujer que se metió entre la multitud de flujo de sangre? Ella arrebató sanidad. Y fue antes de esto, o después de esto más o menos, creo que le hecho eso. Pero en este hombre hay mucho que aprender. Continuamos para resumir la lectura y después aprender algo. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían, a su entorno, a los que tenía ahí, y les dijo, les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Amén. Muy importante. Y les puso el ejemplo. Yo les digo que muchos gentiles, o sea, muchos de los que no son de Israel, para el tiempo final, vendrán de todas partes del mundo. ¿Nos podremos colar nosotros ahí en ese tiempo? Amén. ¿Me estás siguiendo el hilo? Amén. ¿Por qué no levanta el día? ¿Es posible, hermano? ¿Posible? Vendrán de todas partes del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, porque la palabra declara que estos van a gobernar al final de los tiempos también, en la fiesta del reino de los cielos. Amén. Pero muchos israelitas, o sea, muchos de los de aquí, ¿verdad? De casa, del terruño, de los míos, porque Jesús estaba hablando como judío, porque humanamente estaba ahí como judío, para quienes se preparó el reino, o sea, para quienes se les brindó la primera oportunidad y no la aprovecharon, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y habrán quejas. El rechinar de dientes es como alguien que es sacado de ahí y después se enoja y murmura y se queja y llora y hace todo lo que quiera, pero ya es tarde. Terminamos en el 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, al que le está pidiendo el favor, al que busca el favor de él, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido, o sea, lo que pediste. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora, yo quiero llevar la otra lectura, porque es lo seguido, a Mateo 7, porque Lucas, Mateo lo presenta de una manera más directa, pero Lucas, ¿por qué traje lo de Lucas del 1 al 10? Que es el mismo ejemplo de este hombre, porque hay algunas diferencias que marcan algunas cosas que debemos de aprender. Así es. Y leamos Lucas del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir, o sea, su mensaje a la gente que lo escuchaba y lo rodeaba, regresó ¿a dónde? A la ciudad de Capernaum, donde sucedió el milagro, ¿verdad?, del siervo del centurión. En ese tiempo, un apreciado esclavo, note que aquí Lucas lo desprende un poco más, como más detallado. Mateo lo presenta de un solo, de que él va directo a Jesús. Aquí Lucas usa no directamente que el faraón va y que el centurión va y le pide directamente a Jesús, sino que hay un eslabón, hay una cadena. Diga conmigo, sumisión, obediencia, cadena. Y esto es importante. En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo, o sea, un siervo del centurión, del oficial romano, a punto de morir, que la cuestión era seria. Cuando el oficial, o sea, el centurión, oyó hablar de quién, él dijo, ay, yo he escuchado no lo conozco personalmente, pero yo lo he escuchado y le creo. Envió, ¿qué es lo que dice? Note que Lucas está presentándolo un poquito diferente, ¿eh? Pero me llamó la atención porque por eso lo quise traer. Envió unos respetados ancianos, ¿de quiénes? O sea, usó a algunos judíos porque los judíos apreciaban y reconocían al centurión.
y lo amaban. A pedirle ¿a quién? A Jesús, que fuera a sanar el siervo del centurión. ¿Me está llevando la secuencia? Vamos. Dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús. O sea, ellos fueron como la misma actitud con que el mismo centurión actuó en Mateo, que vino y le rogó y le dijo, Señor. Ellos vinieron. Aquí no era directamente el centurión, son ellos como representantes del centurión y enviados del centurión ante Jesús. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron, mira, si alguien merece lo que él te está pidiendo, es este tipo. Y le dicen, ¿por qué? Pues él ama, nos ama. Acuérdense que los judíos eran esclavos del Imperio Romano. Así es, amén. Era una provincia esclavizada. Pues ama al pueblo judío y ya está. Mire, hermano, esto era grande para ellos. Y ya está. Nos mandó construir una sinagoga, un lugar de reunión que para ellos era respetado, era lo máximo. Entonces Jesús, note, fue con ellos hasta cierta parte, porque miren lo que dice. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial, diga conmigo, volvió a enviar a otros. No fue directamente él. El oficial envió a unos amigos, ya eran como más cercanos a él. Ya no eran los judíos, sino amigos de él. Es decir, Señor, no te molestes en llegar precisamente hasta mi casa. ¿Por qué? Porque no soy digno de tanto honor de esa visita. De esa visita. Este hombre, hermano, tenía una revelación que a mí me para los pelos. Porque yo digo que este hombre personalmente nunca había visto a Jesús, pero creía a Jesús. Amén. Porque él dice, desde que oyó hablar que Jesús iba a pasar por ahí, él dijo, aquí está mi oportunidad. Bueno, no era para él tanto, sino ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro para ver tu rostro, por así decirlo. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mis siervos sanarán. Mire, por eso es que traje lo de Lucas, porque Lucas como que aparentemente lo estira más y probablemente fue como pasó. Mateo lo resume más rápido, lo simplifica. Pero estos detalles de Lucas me gustan a mí, porque, diga conmigo, hay una secuencia. ¿Cómo funciona la autoridad? Diga conmigo, cuando la sumisión y la obediencia funcionan en una unidad, en una secuencia. Cuando se da una orden, no se debe de argumentar. Y aquí hay un digno ejemplo de imitar en lo que este hombre está haciendo. Dice, lo sé porque estoy bajo autoridad, y aquí vuelve a poner el ejemplo, de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. 9. Aquí está otra vez lo mismo de Mateo. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Terminamos en el 10. Cuando los amigos del oficial, noten, no fue directamente los amigos, o sea, los segundos que él envió a decirle, no soy digno que entres a mi hogar, como quien dice, pero di la palabra. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron a ¿qué? Al esclavo completamente sano. Mateo lo dice, en la misma hora en que Jesús les dijo que se haga conforme a como has creído, en ese mismo momento, cuando fue el centurión, encontró a su siervo sano. Amén. Sucedió en la misma hora cuando él le pidió, di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Amén. En otras predicaciones y enseñanzas, esto lo hemos resaltado más por el hecho que asombró a Jesús con respecto a ¿qué? A una actitud de fe. Pero yo quiero profundizar un poquito y no irme solamente y resumirlo en la actitud que Jesús alabó de un corazón lleno de fe en este hombre, sino
en la forma en que él usó esa característica de ese corazón que le creía 100% a Jesús. Amén. Así es, amén. Y es que hay algo mucho que aprender, amados hermanos. Yo le hago la pregunta a los que nos pueden estar viendo a través de internet. Ciertamente la iglesia sabe y conoce que la palabra de Dios dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Amén. Amén. Y que lo de Dios no se trata de lo que yo, si lo veo, lo creo, y lo que palpo, pues eso es lo real. Si no lo veo, pues no funciona. La ciencia y aquello que es palpable y se puede materializar y esté al alcance, a la vista, o se pueda oír y razonar, para el hombre en lo natural es la verdadera ciencia. Para Dios es todo lo contrario. Así es. Dios trata y se desarrolla y se expresa y es recibido a través de los que le creen. Amén. ¿Por qué Dios lo ha hecho de esa manera? En un acto de fe. ¿Por qué? Porque directamente, amados hermanos, en lo que realmente es la esencia de ese ser maravilloso que conocemos como el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, no hay ningún ser humano en el cuerpo material que pueda verlo Así es. y que pueda estar delante de él. La palabra de Dios dice que no hay nadie. Se derrite, se desarma, se deshace. Nadie puede soportarlo. Así es. Y nadie puede ver a Dios y nadie ha visto a Dios porque materialmente no tenemos esa capacidad. Pero gloria a Dios que Dios dejó establecido una cláusula de un corazón que simplemente, aún sin verlo, puede creerle y confiar en Él. Amén. Y Él Señor. toma esa oportunidad para desarrollarse. Amén. Esa actitud de creer en este hombre, en la cual Jesús alaba, es importante y lo hemos predicado y enseñado. Pero aquí hay algo más que a este hombre le impulsó ese acto de fe. Cuando oyó que Jesús iba a pasar por ahí, él dijo: aquí está la oportunidad mía y de mi siervo. Él no solamente amaba a los judíos que envió, como presenta Lucas, y a sus amigos que le envió a decirle: mira, ya vienes más cerca, porque los primeros que envió, aquellos que le dijeron: mira, es bueno que le hagas lo que te está pidiendo. ¿Por qué? Porque Él ama a los judíos, nos ama como tu pueblo, y hasta nos mandó a hacer una sinagoga. Así que Jesús, ni corto ni perezoso, dijo: yo voy a ir. Y fue. Jesús no había ningún problema en ir a su casa. La disposición del Señor estaba, y lo muestra Mateo y Lucas. Pero aún cuando estaba más cerca, en el caso de Lucas, volvió a enviar amigos más cercanos, cuando ya estaba más cerca de la casa, a decirle: mira, Señor, entiéndeme un poquito, pero no me siento digno de que venga a mi casa. No es que te quiera menospreciar, sino que realmente no me siento digno, porque yo sé que tú eres el Señor. Amén. 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 Pero di la palabra. O sea que ese hombre, de una u otra manera, estaba sosteniendo su confianza plena en que lo que le pedía a Dios en Jesús se le iba a conceder. Amén. Pero hay algo más todavía que la fe que el Señor alabó. Es que esa fe lo llevó a ponerse como ejemplo de sumisión y obediencia, y de aquel que sabía ejercer la autoridad. Porque Él dice: Señor, yo te estoy pidiendo esto, no soy digno de que llegues, pero te voy a decir una cosa, Señor. Yo soy un hombre que está en autoridad, pero también soy un hombre que estoy bajo autoridad, y he aprendido a obedecer y a ser sumiso a los que están sobre mí. Pero también bajo mi autoridad tengo soldados, y a este le digo que venga y viene, y al otro le digo que vaya y va, y al que le digo que haga algo, lo hace. O sea, le puso un ejemplo. Porque la fe verdadera nos va a motivar a ser verdaderos, sumisos y obedientes, y a discernir la autoridad
donde quiera que vayamos. Amén. La vamos a aprender a ejercer si estamos en la autoridad, o no nos va a costar estar bajo ella, el ser sumisos y obedientes para sostenerla. Y eso es una bendición. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo lo que estamos hablando. Amén. Y esto es un digno ejemplo de imitar de este hombre. Señor. ¿Tenía conocimiento David de autoridad en el antiguo pacto? Amén. No, hay muchos ejemplos. Pero este hombre en el nuevo pacto, yo digo que es más grande que David, hermano. Porque Jesús lo alabó. Lo alabó de tal manera que él dijo: en todo Israel no he encontrado fe. Pero esa fe, al Jesús decir no he encontrado fe, también podemos decir en todo Israel no he visto una persona que me ha dicho realmente lo que es el conocimiento y experiencia misma de lo que es el principio de autoridad, y que lo vive en obediencia y en sumisión. Amén. Porque él se puso como ejemplo a tal grado que él sabía que Jesús sí era Dios Así y es. Señor, Amén. y que físicamente como pecador no era digno de recibirlo, pero le creía. Gloria a Dios. Pero no solamente le creía, él estaba poniéndose como ejemplo de conocedor de la autoridad como principio, y él vivía de esa manera. Había aprendido a ser sumiso y obediente, y había aprendido a ejercer con justicia y con amor a su siervo la autoridad que él sostenía. O sea que este hombre es doble ejemplo. Es sumiso y obediente de corazón a los que son sus superiores, porque él lo dice, pero al mismo tiempo él ejerce la autoridad con amor, con justicia y con verdad, porque ama a su prójimo y lo pone como ejemplo. Y tanto conocimiento y revelación tiene la autoridad, a tal grado que él no se siente digno de que físicamente el autor de la salvación no llegue a su casa, pero le arranca siempre el milagro con esa actitud de fe. Di la palabra tan solo y mi siervo va a sanar. Amén. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Cuando estaba leyendo lo de Lucas, me llamó más la atención porque, hermano, encontrar una secuencia en seres humanos donde los corazones tengan una actitud correcta, linda, maravillosa, de sumisión y obediencia, de gozo y de alegría, de respeto y de honra para hacer las cosas. Hoy en día casi podemos decir que es imposible. Yo no sé en su casa, no sé en su hogar cómo se ven las cosas, pero si nos vamos un poquito afuera, ¿cómo ve usted la vida de sus vecinos, los que los rodean? Si nos vamos un poquito afuera, ¿cómo podemos ver la actitud de un alumno hacia el maestro? O de los mismos maestros hacia el principal o director del colegio o de la universidad. Si nos vamos un poquito allá afuera, ¿cómo podemos ver cómo funciona en una empresa la diversidad de trabajadores y de sus posiciones? Yo le he puesto el ejemplo de la fábrica donde trabajo, hermano. Me he tenido que sentar con mi jefe para expresarle cosas que él no entiende en el ámbito espiritual. Pero me ha sido necesario llegar a decirle con respeto: es tu empresa, o por lo menos la empresa que Dios te ha dado. Si aprendemos a hacer las cosas en este orden, si tenemos cuidado en este aspecto de cómo desarrollarlas, tu cliente quedará satisfecho porque te está pagando. Tu testimonio como empresa, al hacer las cosas bien porque te están pagando, quedará bien y sostendrás tu clientela. Así es. Pero no solamente el cliente quedará satisfecho porque aunque te pagó bien, le hiciste bien el trabajo,
tú sostendrás tu testimonio como buena empresa, sino que nosotros como trabajadores quedaremos agraciados, alegres. Amén. Y el trabajo se sostendrá. ¿Por qué? Porque todo en coordinación y en orden se hizo bien hasta el final. Amén. Así se hacen las cosas. Amén. Pastor, usted ha hablado. Mano, usted no sabe cuántas cosas he tenido yo que hablar. Yo sé que es imposible cuando Jesús no está ahí. Porque si al que tiene a Cristo, estas cosas les cuesta entenderlas y vivirlas, imagínense aquel que no tiene a Jesús. Sin embargo, hay veces que hacen mejor las cosas, muchas veces que nosotros. Amén. Lo botamos del púlpito. No creo que me voten. Creo que estoy hablando una verdad. Pero los tiempos que vivimos deben ser tiempos apreciados, en que debemos de ponerle debida importancia a ser sumisos y obedientes de corazón, y a gozarnos y a hacer las cosas con alegría en todo, comenzando en casa. Amén. Digo, comenzando en casa, Amén. en el hogar, en la familia. Serán duras las cosas que vas a ver en el mercado, en la fábrica, en la empresa, en la universidad, en el gobierno, en las agencias, a donde te muevas. Serán duros, pero acuérdate que la cuenta se la vamos a rendir a aquel que ya fue digno ejemplo y vale la pena imitarlo. Y a él se le ha dado autoridad sobre todas las cosas. Amén. Al final de los tiempos, medio mundo y rey mundo a él tiene que dar cuenta, pero la iglesia tiene que ser diferente. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que me motivó a hablar de la autoridad en el primer caso? Estamos en una decadencia muy dura, hermano, de los tiempos que estamos viviendo en sistemas de gobiernos en toda la humanidad. Yo podría decir que no hay un sistema de gobierno que sea digno de imitar en la tierra. Aún los que se llaman de la rama democrática, lo que podemos ver es que se están aprovechando de influenciar, de convencer a un pueblo que los siga, que políticamente voten por ellos. Pero al final, ¿qué son los ejemplos de esos 4, 5, 6 años los que estén ahí? ¿Qué es el digno ejemplo? ¿Qué función, qué resultado han obtenido los pueblos? ¿Democráticamente es el mejor método o medio para gobernar? Yo no lo creo. Porque como iglesia entendemos que solo hay un verdadero método que no te va a engañar y que representa la verdadera justicia de un reino verdadero y permanente, y es Jesucristo. Amén. O sea que usted y yo no esperemos justicia ni autoridad verdadera y digna de imitar en la tierra, pero la iglesia tiene que marcar una diferencia. Amén. Y si hay que sufrir y hacer lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo aunque sea difícil. Porque estamos en tiempos de decadencia. Y lo que pasó al final del año 2020 y el comienzo del 21 aquí en este país, sinceramente se lo digo, me preocupa y no me gustó de lo que sucedió en el Congreso y de lo que todavía hay aires por ahí. Porque entendemos entonces de que cada día hay una sociedad que al no conocer a Dios y al no tener la revelación de la autoridad como principio espiritual, entonces no esperemos una sociedad sumisa y obediente y respetuosa cada día, sino en decadencia. Así es. Y la rebelión, la desobediencia llevará a una multitud de pecados. Usted ve personas en las calles esclavizadas de vicios, tiradas ahí, que sin lugar a dudas no existe ni una pizca de la voluntad de Dios como para que esa alma se encuentre en esa miseria. Si hablamos en resumen, le voy a decir por qué está ahí. Está ahí porque su corazón un día se endureció y su actitud fue rebelde.
y en su corazón rebelde e ignorante, él comenzó a probar tal vez un cigarrito, sea por influencia de alguien o por sí mismo. Él quiso probar aquello, pero su corazón fue rebelde, desobediente, y por algo llegó hasta esa situación y circunstancia. Todo comienza en el principio contrario a la obediencia, y es ser rebelde. Porque todo el mundo nació en una casa, en un hogar, y alguien en cierta etapa de la vida, desde que nació, alguien tuvo que haberle dicho: esto que estás pensando, haciendo o hablando en una actitud rebelde no te conviene, te va a llevar a grandes consecuencias. Pero no quiso hacer caso. O sea que hay muchos que están en la miseria de la pobreza, de los vicios, de las ataduras, esclavos ahí, blancos, negros. El pecado no tiene ni clase social, ni color, ni raza, ni lenguaje, nada. Él no entiende de eso. Él es parejo. Pero con algo se comenzó un día. Y lo que implica es que desde adentro siempre habrá una actitud que se rebeló contra Dios, contra ti, contra la sociedad, contra tu mamá, contra tu papá, contra tu tía, contra alguien que quizás te quiso dar un consejo y tú le dijiste: a ti qué te importa, no te metas en mi vida. Esa cerveza, ese cigarrito, esa marihuana, eso es meterse en esa clase de noviazgo o de matrimonio, y esto, aquello no te conviene. No hizo caso. Ahora llegó hasta el final, y ahí está él o ella en la miseria. Y déjenme decirle, acérquesele a alguno de ellos para que vean, siguen teniendo una actitud rebelde. ¿Cuántos sienten lástima cuando alguien está ahí pidiendo, o lo miran tirado, o en la prostitución, o en el homosexualismo, o en la drogadicción? Ahí no hay, ahí hay de todo. Y se vuelven como una carga pesada, porque hay que aguantarlos también. Pastor, está discriminando. No estoy poniendo como ejemplo de cómo comienzan las cosas. Es bonito oír decir a alguien: no, que estoy luchando por mis hijos. La expresión normal de mamá soltera. La mayoría de las veces mamá soltera, porque también hay papás solteros. Pero cuando dicen mamá soltera o papá soltero, significa que hay hijos de por medio, pero quedó solamente uno con responsabilidad, y el otro con que se hizo ese hijo o esa hija, ¿dónde está? Vámonos a la raíz del asunto, de cómo se originó esto para llegar a eso. Digan conmigo: todo tiene un origen, y casi todo es impulsado bajo un espíritu de desobediencia. Amén. Levánteme la mano o estamos mal. Amén. Tal vez es duro decir estas cosas, pero es la verdad. Yo nunca he visto a una persona que sea sumiso, que sea obediente, que sea respetuoso, que haga las cosas de buena gana. Nunca lo he visto, ni lo veré en la ruina. Amén. Amén. No lo vamos a ver. Dios estará ahí. ¿A que no va a pasar un momento difícil? No, eso no estamos hablando de eso. La palabra de Dios dice que los justos tendrán pruebas. El salmista dice: este justo clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todos aquellos males que le quejaban y los temores que le rodeaban. Dice: este justo clamó. No niega que no tenía temores, preocupaciones, ansiedades o pruebas. No lo niega. Pero dice: pero el Señor lo oyó, porque él clamó y lo ayudó y lo liberó. Amén. Gloria a Dios. El centurión es digno ejemplo, amados. Este hombre es digno ejemplo. Y déjenme decirle, el Señor resaltó la fe, pero aquí podemos sacar más todavía simplemente del hecho de la fe. Es que este hombre arrebató, no solamente poniendo el ejemplo de creerle a Jesús, sino él mismo se puso como ejemplo de conocimiento de autoridad y de sumisión y obediencia
a esa autoridad que él conocía y vivía. El resultado del beneficio no era para él, imagínense, era simplemente para un siervo. ¿Quién al estar en autoridad le va a importar la vida de un trabajador o esclavo o que le sirve? Si más que nunca, hermano, le pegan la patada a la persona que sirvió 10, 15 años y no reclames nada y punto. Ahora hay que ver, porque en este país también hemos visto ejemplos de personas que han sido dueños de grandes empresas de una u otra manera, que también han favorecido en cantidad a sus trabajadores. Porque hay ejemplos, pocos, pero los hay. Que han repartido, que han dado un bono, que han dado un carro, una casa, sí los hay. Muy pocos, pero sí los hemos visto también. Primera de Pedro 2. Diga conmigo, hay que aprender. Aleluya. La segunda parte, la primera es conocimiento de la autoridad y un estilo de vida, y lo hemos visto en el centurión, y su ejemplo y su testimonio, y lo que logró a través de Jesús, usando a diferentes personas, como en el caso de Lucas. Lo segundo es la sumisión, diga conmigo, y la obediencia, un principio divino. La obediencia, un principio divino. ¿Queremos sostener la autoridad? Amén. Sin sumisión y obediencia, no hay autoridad que se sostenga. Así es. Así es, amén. Eso significa que una persona que no es sumisa y obediente, significa que es todo lo contrario. Es un rebelde. Va a ir a respetar las reglas, las normas, comenzando en casa, y no espere que el vecino tenga consecuencias buenas con ella, ni cuando ande en la calle. Algunos no llegan ni siquiera a los 40 o los 50 años, porque su rebelión, y al no parar eso, no dura mucho. Amén. Lastimosamente, pero así es. Pero la sumisión es un principio divino, y quiero explicar algo. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es algo que no se ve, porque es una actitud del corazón. Amén. Amén. Usted puede ver que una persona en un hecho es obediente cuando le dicen algo y lo hace. Pero aún al hacerlo, puede llevar una apariencia de obediencia. Digo apariencia de obediencia, ¿por qué? Porque la actitud del corazón adentro no es sumisa. Así es. Lo está haciendo por algún otro interés. Ahora, la genuina y verdadera obediencia resulta de una actitud correcta interna de un corazón que ha aprendido a ser sumiso en el trato de Dios. Amén. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo, y los que nos pueden ver a través de internet. Porque la sumisión usted no la ve, es algo interno, es algo que se produce adentro, pero es algo que te impulsa a hacer bien, en obediencia, las cosas cuando te piden. Es más, hay veces que no necesitas ni que te las pidan. Esa sumisión y obediencia, tú miras el panorama y te impulsas a hacer aquello, aún antes de que te lo pidan, con amor. Amén. Y eso trae bendición. Qué duro es ver esas cosas en las fábricas, en las empresas, hermano. Como el Señor dijo, ¿verdad? No te llames ni te alabes como un siervo de grandes beneficios si esperas que te digan que hagas las cosas. Porque si esperas que te digan que hagas las cosas, entonces simplemente las haces porque te las piden. No te llames un siervo beneficioso, sino un siervo inútil. ¿Qué te parece? O sea que Dios todavía pide algo más. La sumisión es una actitud interna y es algo validero. Usted y yo podemos engañar al jefe, podemos engañar al papá. El hijo puede engañar de una manera de apariencia, obediencia a papá y a mamá. El ayudante, al jefe, el trabajador, el estudiante, al maestro, lo que sea, el que esté como súbdito en una empresa o en una posición pública, lo que sea, puede engañar porque puede hacer las cosas, pero la actitud por dentro es rebelde. Siempre me gusta poner el ejemplo del chistecito de Pepito con la maestra, ¿se recuerda? Cuando la maestra le decía al estar molestando en el salón: Pepito, siéntate. Y el Pepito siempre dando relajo: siéntate. Y él siempre dando relajo. Llega un momento donde la maestra fue, lo agarró de los hombros
y lo sentó. Te he dicho que te sientes. Y le pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Como quien dice, ¿verdad? Por afuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. Así hay mucha gente que hace las cosas por afuera, pero adentro siguen parados y andando como cabos. ¿Engañaremos al Señor? No, Claro que no. no, nunca. ¿Le daremos cuenta al pastor? No, ¿O el hijo al papá? no. Si deshonramos en la tierra a aquellos que debemos de respetar y hacer las cosas correctamente, no lo hacemos. Escuche bien, no lo hacemos porque realmente vamos a darle cuenta a los que están en la tierra. Vamos a darle cuenta a aquel que está en el reino de los cielos. Amén. Y quién es el que nos pide que debemos de hacer correctamente las cosas. Amén. Amén. Amén, amado. Amén. Amén. Diga conmigo, sumisión, un principio divino. Diga conmigo, sumisión al gobierno. Leemos, Pascualito, el versículo 10 y 13 al 17. El 10 lo puse aquí. ¿Tú tienes el 10 ahí? No lo pusiste. Y no lo pusiste, no importa. Vámonos del 13 al 17. Leemos. ¿Lo vamos, hermano? Antes, el versículo 10. ¿Qué es lo que éramos nosotros antes de que Dios nos salvara? ¿Teníamos nosotros oportunidad de decir que éramos salvos? Ciertamente usted y yo, antes de que Dios enviara a Jesucristo y nos mostrara y expresara su amor, éramos un pueblo, éramos una familia, teníamos una identidad, valía la pena, teníamos honor. No éramos pueblo. Diga conmigo, éramos simples ovejas descarriadas. Diga, no había una salida, no había una oportunidad, no había esperanza. Pero aquí la palabra de Dios, por eso lo quise meter en este versículo. Antes ustedes no tenían identidad como pueblo. Ahora, ¿qué cosa? Somos pueblo. Diga conmigo, somos pueblo. Pueblo. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido misericordia. ¿Cuántos han recibido misericordia? El favor, el amor, el perdón de Dios. ¿Cuántos han sido salvos aquí? Entonces, dígales, hermano, no hay excusa ni pretexto para que aprendas lo que estás escuchando hoy. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Amén. ¿Hay pretexto? No, no hay pretexto. Porque si usted y yo ya hemos recibido la misericordia en el amor de Dios, entonces sí vale la pena entender que necesitamos ser sumisos y obedientes para sostener la autoridad de Dios en la tierra y al final de los tiempos, cuando se manifieste, para no salir avergonzados. Amén. ¿Estamos hablando claro? Amén. Ahora vamos al 13, Pascualito, del 13 al 17. Diga conmigo, sumisión al gobierno. Aquí, primera de Pedro habla de 3 sumisiones. Y el cuarto es una exhortación a los esposos, que ya lo tomé en cuenta. Lo vamos a leer rápido. Diga conmigo, por amor al Señor. ¿Cómo está escribiendo Pedro aquí? ¿Cuál debe ser el origen de sumisión, de respeto y de obediencia al sistema de gobierno en la tierra? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser el motivo? Ahí está en el, diga conmigo, por amor al Señor, Por amor al Señor. por obediencia a Cristo. Hay que hacer muchas cosas en la tierra. Y Pedro está diciendo, por amor al Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y para quién es esto? Diga conmigo, para los que hemos recibido misericordia, Amén. para los que hemos sido perdonados, para los que ahora tenemos una identidad en Cristo, para los que somos pueblo, una nación santa, para aquellos que hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz eterna. ¿Respeten a quién? A toda autoridad. Diga conmigo, sistema de gobierno. Y vuelvo a repetir, no es fácil muchas veces, pero aquí dice que por amor al Señor hay que hacerlo, y lo que esté a nuestro alcance. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ya sea al rey como jefe de Estado de una nación, o a los funcionarios, sea a sus embajadores, lo que sea, que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado, ¿para qué? Tienen una posición, tienen un papel que desempeñar.
Dice, a que castiguen ¿a quién? ¿Al que hace el bien? No. No, diga conmigo, al que se porta mal. Y que honren a los que hacen el bien. O sea, que el que esté en autoridad con justicia debe de actuar. El que hace lo malo sabe que va a llevar sus consecuencias. ¿Te recuerdas lo que hablamos la vez pasada en Romanos capítulo 13? ¿Quieres no temer a la autoridad? Bueno, hacer bien, pero si haces el mal, vas a tener consecuencias. La voluntad, diga conmigo, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga caer, la vida de honra, de prestigio, de testimonio, de ejemplo, de imitar, haga callar a la gente ignorante, o sea, aquellos que se levantan y quieren ver un mal ejemplo en nosotros. Diga conmigo, la conducta nuestra, la gente la mira. O sea que la conducta nuestra vale la pena no solamente porque tenemos que darle cuenta al Señor, sino porque hay otros que no tienen a Cristo y nos están velando, hermano. Carta leída somos al mundo. Usted y yo no podemos hablar de autoridad si nos mira que son rebeldes, hermano, y que somos malcriados y respetuosos. ¿Quién va a creerle a un cristiano que hable de Cristo y de autoridad si no es sumiso y obediente? ¿Le creerá? No. ¿Usted podrá evangelizar? No. No, mejor no hable del Señor. Mejor quedémonos calladitos. Con la boca cerrada nos miramos mejor. Así es. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, o sea, con injusticia. ¿Cómo podemos callar injusticia cuando nosotros estamos actuando en algo injusto? En algo que no agrada a Dios. Sigamos. 17. ¿Hasta dónde estamos, Pacolito? 17. Pues ustedes son libres. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Ahora, después que usted y yo hemos sido salvos, ¿el Señor nos somete a algo? ¿Nos impone algo a la fuerza? No. ¿O también nos sigue, aunque trata con nosotros, sigue demandando, pero que sea un acto voluntario y de buena gana? Amén. En primer lugar, hermano, Dios no lo va a someter a la fuerza. Lo puede hacer, hermano, si Él es soberano. Claro que lo puede hacer. Pero lo que Él hace para desarrollarse en un pueblo, en una nación, en una persona, en una familia, lo primero que Él pide es un corazón para tratar con ese corazón, para que ese corazón le dé lugar de expresarse, de establecerse. Y ahí es donde viene la transformación, la regeneración. Ahí es donde viene una actitud correcta, y a la gente, a nosotros no nos debe de costar. Si Jesús lo hizo ante el Padre, a través de Jesús y del Espíritu Santo, lo podemos hacer nosotros por su palabra. Amén. Pero aquí dice, pues ustedes son libres. ¿Quién ha venido a Cristo y no es salvo y se siente como un esclavo, como una carga pesada? El Evangelio no es una carga pesada, es una liberación, hermano. Amén. Pero no se crea que Dios, aunque nos haga ser libres, y seamos libres porque ya somos perdonados, no debe haber una conciencia que nos acuse. Si fallamos, como decía el hermano José cuando David lo hizo en el Salmo 51, se arrepintió al Señor y le pidió lo que tenía que pedirle, y él fue restaurado, amén. El gozo le fue devuelto, él volvió a experimentar el gozo y la paz y la alegría, parte de la salvación que él sabía, le fue devuelto el Espíritu Santo, etc. Él lo hizo. Pero aquí dice, pero a la vez son esclavos, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Amén. Amén. ¿Podemos ser sumisos a los gobiernos últimos que estamos en la tierra? Sí, quizás nos toque ser difícil para soportar a algunos, hermanos. Pero, hermanos, nosotros no vamos a cambiar los gobiernos. Si no lo podemos cambiar, pues hay que pedirle al Señor, manténme con la boca callada si voy a hablar mal de ellos. Y Señor, si quiero yo quebrarles la cabeza o derrocarlos, Señor, de nada voy a servir. Al final, Señor, ellos te tienen que dar cuenta. Por lo menos, ayúdeme a mantenerme tranquilito. Amén. ¿Por qué? Porque soy tu hijo, soy tu siervo, Amén. soy tu iglesia. Ahora hay que orar por ellos. La palabra de Dios dice que hay que orar por los que están en la autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, sí hay que orar por ellos. Y también hay que ser sumisos y obedientes por amor, diga conmigo, por amor ¿a quién? Al Rey. Al Señor. Diga conmigo, sumisión a los gobiernos. Número 2, sumisión en el hogar.
a los amos, a aquellos que están en la autoridad. Y sobre todo, mira hermano, antes Pedro toma este ejemplo porque aún en los tiempos de Jesús todavía había gente directamente esclava. Hoy no hay, bueno, no sé en alguna parte del mundo, del planeta, si hay algún lugar donde todavía hay esclavos. Yo sé que hay esclavos de la droga, hay esclavos del homosexualismo, hay esclavos del pecado. O sea, la esclavitud siempre existe. Pero la esclavitud directa, como ha habido anteriormente en muchos lugares de la tierra, creo que actualmente ya no, porque mucha gente hoy lucha no tanto por una libertad para expresar y hacer las cosas a su manera, más bien lucha para tener una vida de libertinaje, y se pelean, ¿sí o no? Y piden justicia y muchas cosas, y se manifiestan, aunque su vida es un caos, son rebeldes y desordenados, pero piden justicia y muchas cosas. Y no tanto para hacer las cosas bien, sino para seguir teniendo una vida de libertinaje. La libertad y el libertinaje no son iguales, y la libertad tiene sus límites. Cuando se pasan los límites de la libertad, se convierte en libertinaje, porque se salió de la norma, se rompió la ley, y ya la cuestión no se debería de hacer así. Por lo cual Pedro está tomando el ejemplo de ser sumiso y obediente a los amos. Bueno, hoy podemos poner el ejemplo, ser sumiso y obediente a ¿quién? ¿Cuántos somos trabajadores aquí? ¿Cuántos tenemos un superior en una fábrica, una empresa? Amén. Algunos tienen su pequeño negocio, pero tienen trabajadores bajo ellos. Pero aquí dice, respeten ¿a quién? ¿A quién? A todos. Para cuál tenemos la de 18 al 21, ¿verdad? Del 18 al 21. Ustedes, los que son esclavos, deben de aceptar la autoridad ¿de quién? De sus amos, con todo respeto. Miren, esto no es fácil, pero Pedro no se lo está diciendo a alguien que no conoce a Cristo, se lo está diciendo a alguien que ya tiene a Jesús. Hagan lo que ellos le ordenan, no solo si son bondadosos. Aquí Pedro pide algo, irrazonables, o sea, que tratan de ser justos, sino también a los que son, ¿qué cosa? Crueles. En otras versiones dice, aquellos que son difíciles de soportar, que no son fáciles. Pero lo está diciendo. Dice, pues Dios se complace ¿en quién? No en aquellos que quizás no son dignos de imitar ni de obedecer, pero se complace en los que son sumisos y obedientes. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto, y aún sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Pero sé que el trato injusto debe tener sus limitaciones. No estamos en tiempo de soportar a alguien que te quiera maltratar de una manera que no es correcta. También tenemos derechos. Estoy hablando claro. Pero hay veces que hay que aprender a ser respetuoso, no malcriado, no alborotadores, no meterse en pleitos. ¿Para qué? No vale la pena. ¿Me estoy dando a entender? Dice, ¿hasta dónde tenemos? Hasta el 21. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno no lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, esto es aprobado por Dios, dice en otra versión. O sea, que habrán cosas en las cuales, amados hermanos, el sufrimiento va a venir porque tal vez algo nosotros hicimos mal o lo iniciamos y como consecuencia vino. Pero el apóstol Pedro está poniendo como ejemplo, pero cuando el sufrimiento viene por causa de sufrir por el bien o por causa del Señor, pues que con paciencia hay que soportarlo, porque esto es agradable al Señor. Algunas veces mucha gente sufre, pero no por causa de agradar a Dios. Sufre, ¿sabe por qué? Porque no mide las consecuencias de lo que él está haciendo. Era una actitud rebelde. Aquí Pedro está poniendo como ejemplo de que hay que ser sumiso a aquellos que estén en la autoridad, sobre todo una persona trabajadora. Y vuelvo a repetir, hoy quizás no hay esclavos como en los tiempos que lo había Pablo y Pedro, pero de todas maneras hay grandes empresas y nosotros tenemos que trabajar. Así que los que somos trabajadores tenemos que respetar y estar sumisos de una u otra manera, y quizás algunas veces hasta soportar a los que son difíciles en una empresa. Amén.
Pero la palabra dice que hay que ser sumiso y obediente. Número 3, en esta parte de la sumisión como principio divino. Sumisión en el hogar. Y aquí el apóstol Pedro en el capítulo 3, del 1 al 6, siempre primero de Pedro, nos pone el ejemplo, Pascualito, terminamos el 21, ¿verdad? No habíamos terminado el 21 todavía. Leemos el 21 para terminar ahí y luego vamos al 3 del 1 al 6. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como, pon el ejemplo, el apóstol Pedro, tal como Cristo sufrió por usted. Él es el ejemplo y deben seguir, ¿qué cosa? En otras palabras dice en otra versión, sus pisadas. ¿Por qué? Porque Él se puso como ejemplo. Amén. ¿Sufrió el Señor en la tierra? Amén. Claro, hermano, como nadie lo ha hecho ni lo hará. Él sufrió y Él se puso como ejemplo de sumisión y obediencia, sosteniendo la autoridad y la voluntad del Padre. Amén. Vamos terminando. Sumisión en el hogar, del 1 al 6. Y aquí no porque solamente la mujer debe estar sumisa, simplemente Pedro lo pone como un ejemplo y testimonio, poniendo como ejemplo a la misma Sara con respecto al trato que Dios hizo con Abraham, su siervo. Sino que también los hombres debemos de entender de como siervos de Dios, antes que, aunque Dios nos ha dado un hogar, una esposa e hijos, también nuestra cabeza debe estar sumisa y obediente a la cabeza máxima, que es Cristo Jesús. Amén. Pero aquí pone el ejemplo de la sumisión en el hogar a través de un matrimonio con respecto a la esposa al varón. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de su esposo, o sea, estar en obediencia a la autoridad de su esposo. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, cuando sea evangelizado, cuando se le hable de Cristo, la vida recta de ustedes les hablará, o sea, les será como ejemplo sin palabras. O sea, qué bueno es entender que algunas veces ni se debe de hablar, pero cuando la conducta habla por sí misma, vale la pena. Y creo que no hay mejor testimonio. Pedro alaba la conducta de una mujer que quizás, aún sin palabras, puede ayudar a que su marido, como esposo inconverso, se convierta al Señor al escuchar el Evangelio. Y vale la pena, porque sin sumisión y obediencia, un matrimonio no llega lejos, hermano. Y no estoy hablando de que el hombre tiene que hacer un machismo, no, Pedro no está hablando de machismo. Está hablando de un orden y de un principio de sumisión en el hogar. Sigamos, Pascualito. Al observar la vida pura, o sea, pone el ejemplo, y la conducta respetuosa de ustedes con respecto a las esposas, a las mujeres como esposas, no se interesen tanto por la belleza externa, aunque, hermano, la mujer con el glamour externo, ¿sabes? Es bien difícil decirle que no. Pero bueno, eso no importa. Pero hay algo más importante, que son los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante, etc. Dice, en cambio, vístase de una manera interior. Diga conmigo, adentro. Hay una belleza adentro, interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los hijos de Dios. O sea, cuando una mujer tiene una actitud de sumisión y obediencia, diga conmigo, interna, es algo que es como un tesoro y Dios lo aprecia mucho. Amén. Si Dios lo aprecia mucho, tarde o temprano su esposo tiene que darse cuenta que tiene una mujer que vale la pena. Amén. Amén. Que es digna de escucharla, de honrarla, de cubrirla, de ayudarla. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se parece a la belleza de un espíritu tierno y sereno, que está precioso a los ojos de Dios. Sigamos un poquito hasta el 6. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban ¿en quién? En Dios. Nunca la mujer debe de confiar primeramente en su marido. Confíe y aprenda a temer, a respetar y a ser sumisa, número uno, a Dios. Lo demás Dios lo va a hacer. Amén. Porque hay esposas que son difíciles, hermano. Amén. Sí, insoportables como los mismos amos, como dice Pedro. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de su marido. Y aquí, el 6, y pone como ejemplo, ¿a quién? A Sara, la cual obedecía a su esposo Abraham. ¿Y cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llamaba? Señor. Mi señor Abraham. Ustedes son hijas de él en el aspecto espiritual y de ejemplo, cuando hacen lo correcto sin temor a que sus esposos les puedan hacer algo. Amén, amado. Amén. Diga, sumisión y obediencia en el hogar.
Y termino al final, ahí en el versículo 7, porque si bien es cierto hay exhortación de sumisión a las mujeres, también al marido, en el 7, Pascualita ahí mismo, hay una exhortación. Y aquí se nos pide a nosotros, de la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. ¿Cómo puede honrar un esposo a una esposa? Maltratándola, aprovechándose, decirle, tú lo que eres es una tonta, cuando la mujer lo que está tratando de expresar y tener es una actitud correcta de sumisión y obediencia, de amarlo, de tratarlo con amor y de respeto. Porque hay hombres que en ignorancia no pueden favorecer y aceptar y agradarse de eso, como que no lo valoran. Pero un verdadero hombre que tiene un poquito de moral y si conoce mucho más, va a ser un tesoro para él, una esposa que es sumisa y obediente, y la va a honrar, no aprovechándose de ella, no maltratándola, sino que la va a cubrir, la va a amar, la va a respetar, la va a cuidar, va a pelear por ella. Amén. Lo que Cristo hizo por su iglesia. Amén. Por eso le dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. En otras palabras, trátela con sabiduría, como a vaso más frágil. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual al regalo de la nueva vida, o sea, de la gracia de Dios. Cristo murió por los hombres y por las mujeres que Dios les ha dado. Trátela como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Un hombre cuando va a orar, porque tiene que tomar decisiones firmes, mejor asegúrese que su relación está bien con su esposa y que la está tratando bien, para que Dios no le amurre la cara y le diga, eres un tonto, me estás orando a mí, pero tienes problemas con lo que te di y representa a mi iglesia. Yo no maltraté la iglesia en la tierra, yo la amé y me entregué por ella. Así que tienes que honrarla, respetarla, corrige eso y después ora a mí y te responderé. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pónganse en pie y le damos gracias al Padre. Sumisión y obediencia.